Hola a todos, soy Miguel Zambrana de InfoRC.net y hoy os hablo desde el circuito de Silla, en Valencia, donde este fin de semana se disputará la segunda prueba del Campeonato de España 1.8 TT eléctricos. El primer evento de este campeonato se celebró hace unas semanas en el circuito gaditano de La Jara, un peculiar club que ha convertido un invernadero en un estupendo trazado. Allí recordaremos que Juan Carlos Canas cuajó unas estupendas mangas clasificatorias alzándose con la pole. Posteriormente fue Robert Batlle quien se llevó la victoria en la carrera tras unas estupendas finales A1 y A2, la segunda de estas acabándola incluso sin alerón, podéis verlo en InfoRC.net, y Juan Carlos Canas consiguió la segunda posición del campeonato. Tercero fue Carlos Pineda, que tuvo una serie de luchas estupendas también durante esas finales, al igual que Óscar Baldó, Zacarías Villalba, Jorge Soler, y es que cada vez son más los pilotos top del panorama nacional que generalmente corren en nitro, estos que se están sumando al Campeonato de España 1.8 TT eléctrico, con lo cual esta serie de eventos está cobrando un nivel monumental. A continuación vamos a hacer un pequeño análisis del trazado valenciano y veremos que este circuito no tiene la gran cantidad de curvas que tenía el circuito de Lebrija, un circuito muy ratonero en el que los coches necesitaban mucho giro y muy rápido. Sin embargo, este circuito de Silla tiene la peculiaridad de que apenas hay rectas. De hecho, yo diría que solo hay dos rectas. Una es la contrarrecta que está al fondo del circuito y otra es la pequeña recta principal que hay justo delante del podio. Todo lo demás son parabólicas. De modo que vamos a comenzar en una parabólica, es donde generalmente se hacen las salidas en este club. Es la parabólica central del circuito a derechas, tras la cual nos encontramos con un pequeño salto doble, el primero de estos cubierto con AstroTurf para mejorar la tracción de los coches y facilitar el salto. Tras estos saltos nos encontramos con dos giros a izquierdas, el primero poco abierto, el segundo prácticamente de 180 grados, para encontrarnos tras él otro giro, otra horquilla a derechas, con una pequeña elevación del terreno donde sería la trazada, un pequeño salto que está ahí más que para saltarlo, para frenarlo, para copiarlo, como dice normalmente Robert Batlle, para pasar sobre él lo más despacio posible, hacer el mínimo de metros posible en esa trazada y dirigirnos hacia la siguiente curva que cuenta con un obstáculo similar y encarar la primera de las parabólicas de este circuito. Tenemos una curva a izquierdas tras la cual nos encontramos el salto más grande de este trazado valenciano. En ese salto, como es habitual, los pilotos deberán elegir el mejor punto de despegue, la mejor zona de la trazada, dependiendo de cómo se vaya rompiendo, de cómo vaya evolucionando durante el evento. Tras este salto tenemos la parte más rápida del circuito, la única recta larga que encontraremos aquí, que los pilotos podrán hacer a fondo, pero con cuidado, ya que al final tienen un giro de 90 grados que da al punto crítico de este circuito, a la subida a la meseta con bajada al sacacorchos. Se trata de una zona muy técnica, pero sobre todo se trata de una zona de la cual ya hemos hablado anteriormente en InfoRC, ya que algunos pilotos han comentado que tienen dificultades para ver el coche en la subida, ya que es una subida que está de cara a los pilotos y en ciertos puntos puede perderse de vista el coche. Una vez arriba en la meseta tenemos una bajada con sacacorchos a derechas que enlaza nuevamente con dos curvas a izquierda o una curva larga, como queramos llamarlo, que nos recuerda mucho a la primera que encontramos justo tras la parabólica donde se dan las salidas a las finales. Y además, tras esta curva encontramos nuevamente un salto doble, el primero con AstroTurf, y luego una pequeña meseta en la cual los pilotos podrán elegir si prefieren caer en la parte superior y acelerar a fondo o si prefieren saltarla y aterrizar directamente en la caída. Lo veremos mañana cuando comiencen los entrenos y mangas. Tras esta meseta tenemos una curva cerrada a derechas, enlazando con una de 90 grados a izquierdas para entrar en la zona central del circuito, en la que encontramos otras dos parabólicas muy amplias, similares a la parabólica de salida, pero más largas aún, en las cuales encontramos tanto al principio como al final de las mismas saltos. En el caso de la primera es una parabólica a derechas con un salto doble y uno sencillo justo antes de entrar en una curva cerrada a derechas, una curva deslizante, para enlazar con una nueva parabólica a izquierdas que comienza con otro salto doble y termina con otro salto doble, de modo que ahí los pilotos deberán reducir la velocidad y encarar bien el salto que está justo antes de la línea de transponders, esta franja verde que atraviesa el circuito, y pasar por lo que llamaríamos generalmente la recta principal del circuito. En este caso, una pequeña mini recta, al final de la cual encontraremos un giro de 180 grados a izquierda para dar la última curva a derechas y volver nuevamente a donde se pitó la salida de esa final, subfinal, semifinal o lo que quiera que se estuviese disputando en esos momentos. Aquí termina el paseo o el análisis de este circuito de Silla en Valencia.
Esperamos que os haya servido para conocer un poco mejor este trazado, un trazado ya con muchos años a sus espaldas. Yo recuerdo haber corrido aquí un nacional de resistencia hace ya mucho, no recuerdo cuánto. Y bueno, es un club experto, un club en el que ya se han celebrado muchas pruebas de nivel nacional, de modo que estamos seguros de que van a realizar una gran labor. Estad atentos todo el fin de semana a inforc.net y no os perdáis nada. Un saludo.